Gracias, hermanos. Me gusta mucho ese himno. Si ustedes pusieron atención, primero damos gloria al Padre, luego al Hijo, luego al Espíritu Santo y luego a nuestro trino Dios. Tenemos un Dios trino. No podemos explicarlo todo porque pues yo no entiendo muy bien ni a mi esposa. Entonces, ¿cómo vamos a entender un Dios tan grande? Entonces, no se preocupe si no entiende todo de nuestro Dios, pero sí la Biblia dice que es un Dios trino, ¿no? Y qué bendición tener un Dios todopoderoso que es nuestro Dios, ¿no? Vamos al libro de Jueces, mis hermanos, por favor. Libro de Jueces, capítulo 6. Y bueno, vamos a orar, que Dios bendiga este ratito. Hoy no va a haber clase de niños, no hay necesidad, pero sí vamos a tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. Así que vamos a la Biblia y vamos a leer esta primera porción. Quiero recordarle, yo pienso que muchos de ustedes ya han manejado y han leído esta porción de la palabra de Dios, el libro de Jueces, capítulo 6. Y permítame leerlo para usted. Voy a leer los primeros 16 versículos. Los primeros 16 versículos, hermanos. Muy interesante lo que el Señor me enseñó que hay que hacer nosotros como creyentes. Y hay algunas cosas para nuestra vida. ¿Ya lo tienen, hermanos? Jueces, capítulo 6, que es el libro, que es séptimo libro del Antiguo Testamento. Ok, vamos a leerlo. Síganme con su vista, hermanos. Vamos a hablar de un creyente que cuenta de Dios a otros. Ese es el título de esta noche. Vamos a leer y hacemos una oración. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Nuestro Dios, ayúdanos a ser creyentes que compartimos de ti a otros. Ayúdanos a compartir del gran Dios que eres en un mundo donde la gente busca y busca y busca y algunos aún no te han encontrado. Te ruego que tú nos permitas aprender en esta noche, que sea de bendición y de ayuda lo que aprendamos y que podamos aprender a ser un creyente que cuenta acerca de ti a otros. Quédate con nosotros, oramos que nos bendigas y nos ayudes a practicar lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios nos ha mandado a que compartamos nuestra fe en el Señor de generación en generación. El domingo pasado hablábamos de un caso muy triste donde Josué fue un hombre de fe, los ancianos de su generación fueron hombres de fe, pero después que murió Josué y los ancianos de Josué, vino una generación nueva que no conocía a Jehová. Y al estar leyendo esta historia, desafortunadamente, hermanos, todo el periodo de jueces se caracteriza por una rebeldía generalizada del pueblo de Israel y constantemente habían estado fallando en comunicar y compartir de Dios a la siguiente generación. A nosotros Dios nos ha mandado como padres a contar a los hijos de las cosas de Dios y también a los papás del pueblo de Israel. Todos los padres tenían la responsabilidad de contarle a sus hijos de Dios. Recuerda lo que dice uno de los pasajes más famosos del Antiguo Testamento, que de hecho los judíos se deben de memorizar. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y luego dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos en tu casa, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces los judíos tenían la responsabilidad de contarle a los hijos, a su segunda generación, de Dios. Sin embargo, pues en el tiempo de los jueces no se hacía. De manera que usted ve un ciclo en el libro de los jueces. Es muy triste el ciclo porque el ciclo empezaba con la opresión. Usted ve todo el libro de jueces y la siguiente vez que lo lea completo, acuérdese de este pequeño ciclo. Primero empezaba la opresión. Algún pueblo vecino atacaba al pueblo de Israel y este pueblo clamaba a Dios, Dios los escuchaba y después de que clamaban a Dios, Dios les levantaba un libertador, un juez, que hay al menos 14 jueces en el libro de jueces. Y entonces ese juez pues ayudaba a la nación y los libraba de esta nación opresora. Pero después de eso regresaban otra vez al pecado y a la idolatría, y así era un ciclo que se repite pues 14 veces, ¿no? Tristemente. Entonces, y era porque el pueblo de Israel no era capaz de heredar su fe, de compartir de su fe a otros. Ahora, los creyentes de las iglesias también debemos de pensar, hermanos, en que nosotros necesitamos compartir de nuestra fe a otros, tanto a nuestra segunda generación, tercera generación, como también a otras personas que no conocen de Cristo. Entonces, también nosotros necesitamos entender, hermanos, el corazón de Dios es que usted comparta de su fe con sus hijos, con sus nietos, pero también con otros, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Por eso es que es bien importante ganar almas. Por eso en nuestra iglesia enfatizamos mucho esto de ganar almas, porque necesitamos compartir de Dios con otros. Tenemos un Dios tan bueno, hermanos, un Dios perdonador. Hermano Ricardo oraba hace ratito ese Dios perdonador, cantábamos al Dios Trino, y allá afuera hay un montón de gente que no sabe que necesita a Dios, pero lo necesita, ¿no es así? ¿Cómo van a tener vida eterna sin Cristo? ¿Cómo van a tener una familia bien establecida sin el Señor y sin sus mandamientos? ¿Cómo van a salir de tanto problema y trauma y herida sin el Dios de toda consolación? Entonces necesitamos hablarles de nuestro Dios. Y al estar leyendo el libro de Jueces, hermanos, yo vi una historia que nunca me había dado cuenta. Nunca me había fijado en cómo Gedeón, uno de los jueces más importantes de todo el libro de Jueces, este hombre es resultado de que su papá hizo buena chamba con él. Casi todos los que han leído la Biblia saben quién es Gedeón.
Y algunos de ustedes me podrían recordar la historia, ¿verdad? Como que Dios llama a Gedeón, Dios levanta a varios miles de judíos, iban a atacar a los madianitas, pero Dios le dice, no, son demasiados, yo les voy a dar victoria por pocos. Y entonces Dios termina reclutando 300 los de Gedeón, ¿verdad? Y muchos saben esta historia. Es más, hasta todavía hay una organización que se hace llamar los Gedeones, que buscaban 300 personas que dieran dinero, ofrendaran para que pues se imprimieran Biblias al por mayor y por todas partes se regalaran Biblias. Yo me acuerdo en la universidad pasaron los Gedeones y daban los Nuevos Testamentos y se los regalaron a mis amigos y mis amigos me lo regalaron a mí porque ellos no querían saber de Dios. Me acuerdo en algunos hoteles he estado allí y uno abre el burocito que está al lado y ahí está la Biblia de los Gedeones, una Biblia color azul, ¿verdad? Y es porque la historia de Gedeón y de sus pocos es muy famosa. Y yo sé que fue un gran líder, es una grande historia, pero lo que yo nunca había observado, hermanos, y que hay una parte muy interesante es cómo Gedeón fue forjado. ¿De dónde salió ese gran líder? De entre todo el pueblo en opresión, ¿por qué Dios usó a Gedeón? Y quisiera, hermanos, que observemos un poquito acerca de Gedeón. Quiero que vean, hermanos, cómo los padres de Gedeón hicieron un buen trabajo de que Gedeón pudiera conocer de Dios. Fíjese lo que dice nuestra Biblia, especialmente el versículo 11. Quiero que ponga atención en lo que Dios se presenta a Gedeón y cómo Gedeón empieza a mostrar qué tipo de persona es. Fíjese el versículo 11, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Este es el papá de Gedeón, Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y fíjese lo que Gedeón le responde. Él le dice, Señor mío, y le reclama al ángel de Jehová, si usted se fija. Yo no conozco mucha gente que le reclame al ángel de Jehová, pero fíjese la manera en que le reclama. Le dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y fíjese la siguiente pregunta, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón le responde con preguntas al ángel y le dice, es que alguien me contó acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Y si Dios hizo maravillas, ¿por qué ahorita estamos así como estamos? Entonces, pero ahí está diciendo que alguien le contó esas maravillas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Entonces, a mí me gusta el papá de Gedeón, quizás más que el mismo Gedeón, porque Gedeón es resultado de lo que el papá hizo con él. Y Gedeón sabía de las historias de Egipto, sabía de las maravillas y milagros que Dios hizo en Egipto, gracias a un papá que pues estaba en un tiempo muy difícil, pero él le comparte a sus hijos. Por eso luego la pregunta es, mi papá me ha contado de los milagros de Dios, ¿y dónde está Dios ahorita? Entonces, hay un hombre que conoce de las maravillas de Dios porque su papá le contó. Entonces, por eso el tema, hermanos, cristianos que contamos de Dios a otros. Y esto me hace ver que los papás espirituales se deben encargar que continuamente le hablen a sus hijos de las maravillas de Dios a sus hijos. Y Joás es un personaje poco conocido. Yo nunca he escuchado que alguien hable de Joás. Pero Joás fue un padre muy importante porque fue el padre de un juez famoso, que en este caso fue Gedeón. Y me intriga cómo yo pienso que Gedeón es el resultado de lo que hizo la educación de Joás por él. Joás le contó de las maravillas de Dios. La Biblia no nos lo dice, pero yo sí me imagino a Gedeón y a su papá Joás reuniéndose junto con la familia y teniendo, por ejemplo, la Pascua. La Pascua era una celebración judía donde tenían ahí varias cosas, ¿verdad? Tenían el cordero que había sido cocinado junto con algunas hierbas amargas y huevo y el pan y diferentes elementos.
Y la Pascua de los judíos no era nada más para cenar, era para que los hijos preguntaran. De hecho, estaba establecido así. Los hijos debían preguntar qué significaban todas estas cosas. Y entonces los papás les contaban toda la historia de Egipto. Ahora, Egipto ya tenía muchos años atrás que había sucedido. Muchas generaciones atrás, quizás al menos unas 3, 4 generaciones. Porque Moisés establece la Pascua, luego sigue Josué, luego sigue la generación de los ancianos, y vemos aquí la generación de los jueces, pero quizás ya habían pasado 100 años o 150 años después de lo de Josué. Y sin embargo, hermanos, vemos aquí cómo Gedeón sabía de la historia, pero fue por un papá que le contó que había un Dios poderoso en los cielos, que liberó al pueblo de Israel. Entonces, por eso es que Gedeón le reclama al ángel y le dice, bueno, si Dios está con nosotros, ¿dónde está Dios? Porque a mí me han contado que Dios hace maravillas y que liberó al pueblo de Egipto. Entonces, a mí me gustan las preguntas de Gedeón, porque está hablando de un joven que no conocía a Dios personalmente, pero había escuchado de Dios. ¿De dónde lo había escuchado? De sus padres. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros podamos contarles de nuestro Dios. Estaba acordándome cómo cada año nosotros buscamos tener un tiempo para agradecerle a Dios. Cenamos o comemos juntos y tenemos un tiempo con la familia para compartir y agradecer a Dios lo que Él hizo por nosotros. Y la semana pasada yo creo que tuvimos esta cenita y esta comida, y pues toda la familia compartíamos, ¿no? Un servidor, mi esposa, mis papás, algunos invitados que tuvimos, y al estarles compartiendo de estas cosas, pues algunos se sensibilizaban, y mamá estaba compartiendo algo que Dios hizo en su vida en el pasado, y a Ariel le tocó mucho su corazón, y en ese momento de la cena, o de la comida, perdón, se fue a su recámara y lloraba, y yo le decía que qué pasó, y decía, es que yo no sabía lo que había pasado con mi tío, y su tío pasó por unas cosas muy difíciles, y le impactó, pero ella escuchó lo que Dios hizo en nuestra familia, ¿sí ve? Entonces, yo creo que Dios quiere que usted haga una labor muy preciosa con sus hijos, y les cuente las maravillas que usted ha visto de Dios en su vida, y les cuente lo que Dios ha hecho en ustedes. Porque aquí yo veo un Gedeón que quería ver a Dios en su vida, así como lo vio en antaño en Egipto. Entonces yo veo que Joás hizo una bonita labor, porque en este caso yo veo que Gedeón sabía de un Dios todopoderoso. ¿Y cómo sabrán si no hay quien les predique, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que compartirle a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho a nosotros. Pero también hay que contarle a otros que no son nuestros hijos, pero que hay gente allá afuera que necesita saber que hay un Dios todopoderoso. Está bien enferma, compártale. Si Dios ha tocado su salud o la de su familia y ha manifestado su mano sobre el cuerpo de sus familiares, entonces usted cuéntele a la gente y dígale, ¿por qué no te acercas a Dios? Porque Dios ha hecho cosas bonitas en mi familia y estoy seguro que Dios podría hacerlas en tu familia, en tu vida. Entonces, yo veo cómo Joás compartió de los milagros de Dios. Y hermanos, allá afuera hay un mundo incrédulo que necesita saber que sí hay un Dios de verdad, creador de los cielos y de la tierra, pero también se manifiesta en las personas. Ahora, también yo veo que Joás le enseñó valores espirituales a Gedeón, porque Gedeón luego pregunta, ¿dónde está el Dios todopoderoso del que me contaron? Pero también fíjense cómo era, en este caso, Gedeón. ¿Cómo reconoce el ángel que era Gedeón? Fíjese lo que dice nuestro versículo, el versículo 12. Se presenta, se le aparece y dice, Jehová está contigo, y luego le llama varón esforzado y valiente. Él tenía dos características como joven. Era de la gente esforzada y era valiente. Ahora, como muestra, hermanos, la prueba de que Gedeón era esforzado y valiente es qué estaba haciendo en ese momento. En ese momento estaba apurado, porque dice la Biblia que había opresión. ¿Se acuerdan lo que dice todo el contexto? Por eso lo leímos. Dice que los madianitas ya tenían oprimido al pueblo de Israel y de vez en vez, anualmente, llegaban y saqueaban todo otra vez y arruinaban todas las cosechas, se llevaban los animales o los mataban y la Biblia dice que eso estaba ocurriendo en ese momento. Pero Gedeón esforzadamente agarra toda la cosecha y ahí estaba en el lagar sacudiendo todas
las gavillas, sacando el trigo, acomodándolo, y dice que lo iba a esconder. Ahora, si hubieran llegado ahí los madianitas, él se ponía en riesgo. Y sin embargo, él valientemente, no lo estaba haciendo su papá, no sé por qué, a lo mejor ya era de edad avanzada, pero estaba esforzando y estaba apurándose, y con valentía trataba de guardar pues los granos, esconderlos de los madianitas para que pudiera tener su familia algo que comer. Entonces, era esforzado y valiente. Ahora yo estaba pensando en estas dos características. Yo pienso que el papá de Gedeón, Joás, hizo bien su chamba, porque si le enseñó a ser esforzado y ser valiente, yo creo que le enseñó grandes cosas. Ser esforzado y ser valiente en cualquier lugar le va a hacer tener éxito, en cualquier lugar, en cualquier negocio, en cualquier empresa, en cualquier trabajo, en cualquier escuela, en cualquier cosa que haga cualquier persona. Gedeón fue instruido para que en cualquier lugar tuviera éxito. Entonces, por eso Dios lo usa, y por eso Dios le trae como juez, y por eso Dios le da al pueblo de Israel libertad a través de Gedeón, porque Gedeón fue instruido para tener éxito en cualquier cosa que hiciera. Y qué bonitas características que pudiera tener nuestros hijos, ¿no? Ser valientes, ser esforzados. Y hermanos, esas son dos características que yo creo que son una bendición en cualquier lugar. Ahora, la cosa es esta: en la escuela y en el trabajo no enseñan esas cosas. Pueden llevarlos a una escuela técnica, una escuela pública, una escuela privada, y les van a enseñar un idioma, les van a enseñar un deporte, les van a enseñar cómo manejar el Excel o el PowerPoint, o les van a enseñar muchos libros. Pero no, el esfuerzo y la valentía no se enseñan en la escuela, se enseñan en la casa. Son cualidades del carácter. Entonces, podrá tener alguien un doctorado y ser flojonazo. Podrá tener alguien un negocio y no ser valiente. Entonces, el esfuerzo y la valentía son dos características que yo veo que aquí Joás le enseñó a su hijo. De manera que ahorita lo vemos como joven ya y se ve valiente y esforzado. Y esas mismas dos características las usa, a pesar de que batalló, se quiso asegurar de su llamado, y ahí lo probó a Dios 3 veces. Le dice: Dios, si tú me has llamado, pues entonces, si me vas a dar a mí tu mano y vas a darnos victoria, haz esto. Y se acuerdan del ¿cómo se llama? El pedazo de piel iba a decir vellocino, pero no sé esa palabra de dónde la saqué, ¿verdad? Pero el pedazo de piel de cabra donde primero que haya rocío y luego no haya rocío, y el vellón, ¿verdad? El vellocino es otra cosa, el vellón, y se ve a un hombre valiente con 300 dándole victoria a todo el pueblo de Israel. Ahora, no sé si usted puede entender todo esto, pero con 300 vencieron a 135,000 personas. No sé si usted puede entenderlo, hermanos, pero estamos hablando de menos del 5%, y él logró vencer a otro pueblo de 135,000 personas nada más con 300 personas. ¿Quién en toda la historia la historia bélica de las guerras, quién ha hecho eso? Ni siquiera Alejandro Magno, hermanos. Y disculpen, Alejandro Magno es uno de los generales más reconocidos en toda la historia, por darle victoria a todo el pueblo, al imperio griego. Pero ni Alejandro Magno hizo lo que hizo Gedeón, porque Gedeón simplemente fue esforzado y valiente, y Dios le dio grandes victorias. Y además yo le decía, además de que usted le hable a sus hijos y le enseñe dos cosas importantes a sus hijos, que en este caso estamos hablando de las maravillas de Dios y de características de carácter, ¿verdad? Enséñele a ser una persona de éxito, enséñele valentía, enséñele puntualidad, enséñele rasgos de carácter bonitas, y esas cosas van a hacer que en lo que se dedique su hijo, su hija, Dios lo va a bendecir, ¿sí ven? Entonces, por eso es importante. Pero también, además de esto, además de nuestros hijos, necesitamos contarle al mundo de Cristo, porque allá afuera hay gente que no conoce. Y hermanos, por eso es que nuestra iglesia trata de ser una iglesia ganadora de almas, porque yo veo en Hechos cómo era la iglesia, fue forzada un poco, pero iban por todas partes predicando de Cristo. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo me gustaría que usted y yo fuéramos así? Que a todas partes donde andemos le presentemos y le anunciemos el evangelio a la gente. Que usted va a las tortillas y ya le compartió a alguien de Cristo. Que usted va, por pensar en alguna cosa, va al centro comercial y le está dando un tratado a alguien. Y usted va con una amiga ahí en la escuela de sus hijos
y le comparte el Evangelio a alguien. Porque la Biblia dice que los verdaderos creyentes, los creyentes fieles son los que comparten del Señor a otros. Por eso el título que yo le puse así, hermanos, un creyente que cuenta de Dios a otros. Y cuando usted está enamorado del Señor y cuando usted es un cristiano fiel, usted va a buscar compartir a sus hijos mucho de Dios, pero también a las demás personas. Ahora, yo estaba pensando en esto, hermanos, y yo me ponía a pensar, ¿por qué la gente cristiana, por qué los creyentes no lo hacemos? Y hay varias razones. Déjenme darles 5 razones rápido. Primera razón por las que los cristianos no cuentan de Dios a otros, incluyendo sus hijos. No comparten de Cristo porque simplemente no tienen a Cristo. Hay gente que puede estar viniendo a la iglesia, incluso a nuestra iglesia, y no tienen a Cristo. Entonces tenemos que asegurarnos de que nosotros mismos tenemos a Cristo. Porque no puedes dar algo que no tienes. Pero nosotros, si tenemos a Cristo, entonces comparta lo que usted tiene. No tiene que ser súper inteligente o súper espiritual o súper conocedor de la Biblia para compartirles lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Acuérdese del ejemplo del endemoniado Gadareno, un hombre con un testimonio terrible, una vida terrible, poseído por demonios, por legión, y luego Cristo cómo le libera, le sana y está ahí vestido y en su cabal juicio, dice la Biblia. Y entonces él quería seguir a Cristo, pero Cristo le dice, regrésate a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y entonces este hombre no tuvo que hacer nada, no era un profesionista, no era un profesional, no conocía mucho la Biblia porque era gadareno, no era judío. Y sin embargo él fue y contó en muchas ciudades, porque dice que fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Entonces no nada más fue a su casa, fue a todas las ciudades de alrededor, ahí en el área de Gadara, no nada más Gadara, sino 10 ciudades, donde él les compartió simplemente lo que Dios había hecho con él. Entonces, hermanos, yo quiero recordarle que Dios, si usted lo conoce, si Dios ha hecho cosas bonitas en su vida, usted comparta con alguien más, porque Dios quiere que seamos creyentes, que contamos de Dios a otras personas. Sin embargo, hay gente que no lo hace simplemente porque no tiene al Señor. Entonces, a mí me da temor, hermanos, que aún en la iglesia hay gente, o venga gente que no es salva. Por eso yo siempre hago esa invitación de recibir a Cristo, porque tengo la creencia de que aún toda la gente de nuestra iglesia no es verdaderamente salva. Ahora, hermanos, otra razón es porque pues la gente no comparte de las maravillas de Dios en su vida porque simplemente no las ha visto. Joás compartía de las maravillas que Dios hizo con el pueblo, pero quizás usted no ha visto todavía las maravillas de Dios en su vida. Ahora, no es pecado que usted no vea las maravillas de Dios en su vida, pero si usted no las ha visto, pídale a Dios ver su mano en su vida. Yo creo que parte de las cosas bellas que vienen con los años de conocer a Cristo es que usted empieza a ver a Dios una y otra vez, a Dios en su vida. Y hermanos, yo no me considero un hombre muy espiritual, pero sí me considero un hombre que por 30 años ha visto varias veces la mano de Dios en mi vida y en mi familia. Y sí podría contarles algunas anécdotas, tanto de soltero como de casado, de cómo Dios hizo milagros sobre mi vida o sobre mi familia. Y yo creo que eso es bien lindo, hermanos. Yo creo que varios de ustedes que tienen algunos años también pueden acordarse, ¿verdad? Cosas tan bellas que Dios ha hecho con nosotros. Y por eso, hermanos, los que tienen menos tiempo todavía están por ver muchas cosas que Dios va a hacer en sus vidas. Y pueden orar, Dios, hazme ver tu gloria, hazme ver tu mano sobre mí, sobre mi familia, sobre estas necesidades. Porque Dios es un Dios hacedor de maravillas, hermanos. No tenemos un Dios manco, no tenemos un Diosito. Por eso a mí no me gusta esa expresión, aunque lo dicen de cariño algunos, a mí no me gusta. Porque Diosito es así como que chiquitín, ¿no? No, perrito, pues chiquitín, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta que le digan a mi Dios Diosito, porque yo he visto a Dios hacer grandes cosas. Yo he visto a Dios parar la lluvia para que nos permita ganar almas. Yo he visto a Dios suplir de maneras increíbles a mi esposa y a mí. Yo he visto cómo Dios
nos ha permitido hasta irnos de vacaciones, tocando el corazón. He visto cómo gente nos regala autos, ¿verdad? Yo he visto cómo la gente, Dios la mueve para tocar nuestra vida. Yo he visto cómo Dios nos ha consolado de cosas muy duras como familia, como la pérdida de nuestra bebé. Yo he visto cómo Dios se ocupa de enfermedades muy grandes en nuestra familia. Yo he visto cómo Dios se encarga de mi esposa en momentos casi de muerte. Yo he visto cómo Dios realmente ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Ahora, si usted también las ha visto, entonces cuéntelo. Cuéntelo a sus hijos. Que sus hijos no crezcan sin saber todo lo que Dios ha hecho en su familia. Cuénteles cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos, con ustedes, con su familia. Y hermanos, lamentablemente algunos no tienen nada que contar a sus hijos o a otros, porque simplemente aún no han experimentado el poder de Dios, las maravillas de Dios. Esa es otra razón y es muy triste. Pero eso se puede cambiar. Simplemente sea fiel y pruebe a Dios y agárrese de Él y ore y aprenda a recibir las contestaciones de Dios. Y usted va a ver las maravillas de Dios en su vida y va a poder contar algo a sus hijos y a otros de cómo Dios actúa. Ahora también, hermanos, algunos no comparten de Cristo porque no se dan el tiempo. Estamos tan metidos en la corriente de este mundo y especialmente la corriente de la ciudad que siempre estamos así. Siempre hay algo que hacer y de lunes a domingo hay algo que hacer y nunca tenemos tiempo para compartir de Cristo. Y por eso es que muchos cristianos no se dan el tiempo de ganar almas. Pero yo le quiero animar, hermanos, que se den el tiempo de compartirle de Cristo a alguien, que se vengan a ganar almas, porque yo pienso que el Señor quiere seguirnos usando, hermanos. Yo estaba pensando cómo tuvimos una racha bien hermosa de mes con mes tener bautismo de mucha gente que ha recibido a Cristo, mucha gente que ha escuchado. Y a mí y a muchos nos ha tocado compartir de Cristo y ganar a alguien para Cristo en este año, muchas veces. Tan solo recientemente fui a la casa de un hermano y me permitió compartirle a una pareja, amigos de él, y ambos los pude guiar a los pies de Cristo. Y estoy seguro que varios de ustedes han compartido del Evangelio a otros. Entonces Dios nos quiere seguir usando, hermanos. Usted necesita darse tiempo, porque si usted no se da el tiempo no lo va a ver. La verdad es que mucha gente, incluso allá afuera, usa ese mismo pretexto que también los cristianos usan. No tengo tiempo. Y yo le digo a la gente que no tiene tiempo, mire, nunca lo va a tener. La verdad, nunca lo va a tener. Y usted espera tener tiempo para venir a la iglesia, nunca va a tener tiempo, nunca va a venir a la iglesia. La verdad, yo se lo digo así. Mejor hágase tiempo. Entonces usted nunca va a tener tiempo, hágase tiempo. Porque usted, mire, se va a hacer tiempo para lo importante. Y mire, no quiero ser grosero ni cruel, pero el día que usted esté enfermo, no importa que no tenga tiempo, va a estar en el hospital. No, es que mi negocio, es que mi trabajo, es que mi familia. Usted cuando tenga necesidad de ir al médico, va a estar ahí internado unos días. Y su negocio, y sus cosas, y su familia se va a tener que esperar a que salga del hospital. Entonces, hay tiempo para lo importante. ¿Por qué no hay tiempo para compartir de Cristo? De ese tiempo, hermano. No se deje engañar por Satanás, por la corriente de este mundo, de que estoy muy ocupado. No, dese el tiempo para lo importante. También otros hermanos no comparten de Cristo porque se sienten muy cansados. Por ejemplo, yo le hablaba de compartirle a sus hijos. Haga un devocional familiar y comparta con sus hijos ahí. A lo mejor algún día no les lee un texto necesariamente, pero les dice, hoy les voy a contar una historia y quiero decirles lo que pasó y cómo Dios hizo una cosa bien bella en nuestra familia. Y cuénteles de las cosas que Dios ha hecho con su familia. Ahora, hermanos, la cosa es que mucha gente dice que llega bien cansado a la casa y que trabajan mucho y que no pueden hacerlo. Pero, hermanos, el cansancio no debería de ser la razón de no contarle a nuestros hijos, porque debemos esforzarnos en medio del cansancio y ayudar a nuestra familia. Mis hermanos, aún lo mismo es compartir de Cristo. Salir a ganar almas es cansado. Pero si usted este sábado puede venir, le necesitamos. Realmente necesitamos más ganadores de almas. Necesitamos que se dé el tiempo, que se dé unas 2-3 horas y nos acompañe. Vamos a repartir 3,000 tratados. ¿De dónde va a salir? Yo no puedo compartir los 3,000 en un ratito. Pero como iglesia podemos hacerlo juntos. Pero si usted está en su casa el sábado porque está muy cansado, creo que Dios puede darle esfuerzo y creo que puede salir y acompañarnos. Y también, hermanos, otros no lo hacen por pena o por miedo. Yo he visto que mucha gente por pena o por miedo o no viene a ganar almas o no le comparte de Cristo a alguien o simplemente no hace su devocional porque le da pena. Y yo le quiero animar, hermanos, que no les dé pena. Si usted le da pena,
o miedo compartir de Cristo a otros? Puede ser, pero quiero decirle, tiene que, con la ayuda del Señor, hacer a un lado la pena y el miedo y hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, le dice, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo creo que Timoteo era como algunos creyentes que llega a darles pena o miedo. O si no, ¿por qué Pablo se lo dijo a Timoteo? Porque Pablo era un hombre muy denodado, era un hombre valiente, era un hombre que a él no le importaba que lo apedrearan. Él predicaba y lo apedreaban, lo sacaban medio muerto, y se paraba, y se limpiaba las heridas, se sacudía y entraba a la ciudad, así de pantalones tenía Pablo. Pero yo creo que Pablo veía en Timoteo un poco de temor, tal vez Timoteo era una persona reservada o penosa, y yo creo que por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía a ti. No es que yo sea valiente y tú pues así como que te dé miedo, no. El Espíritu de Dios nos puede dar la valentía que necesitamos para ir y predicar, hermanos. Se puede. Me acuerdo, hermanos, una ocasión, me acuerdo muy bien. Allá, en el colegio bíblico hablaban de ser valientes y predicar el Evangelio y todo. Y yo regresé en un verano a México y yo sentí en mi corazón que debía parar. Estaba en el camión. Íbamos en el camión mi hermano Bernardo y yo sentí en mi corazón, pues, tú te sientes muy valiente y todo, pues párate y predícales de Cristo. Entonces estuve pensando todo el camino hasta que nos bajamos. Y me bajé derrotado, porque me bajé, pues, víctima del miedo. No me paré a predicar el Evangelio. Pero ese cobarde después Dios le volvió a dar la oportunidad. Y aquí en Jico hemos salido a predicar a los camiones. Y sí lo hemos hecho. Y ya cuando yo lo hice, me quité esa espinita, decimos, ¿verdad? Esa derrota que tuve yo. Y me paré y predicamos varias veces en los camiones, ¿no? Y se puede hacer en cualquier día, ¿no? Pero lo que yo aprendí, hermanos, es que muchas veces tenemos derrotas por el miedo, pero con la ayuda del Señor Él te puede dar esa victoria y hablarle a esa persona que necesitas hablarle, que quieres hablarle, que Dios puso en tu corazón hablarle. Incluso hacer el devocional, hermanos, háganlo, porque un día se van a lamentar que no le hablaron a sus hijos de Cristo, que no abrieron las escrituras, que no oraron juntos. Y hermanos, no se necesita ser muy largo, acuérdense, tiene que ser diario, breve y dulce. Esa es mi recomendación. Entonces, tratemos de hacerlo, hermanos. Y así como Timoteo, que batallaba con esto de su personalidad, tal vez con pena o reservas o miedo, yo creo que Dios también a usted le puede dar esa victoria. Pero hermanos, Dios espera que usted sea un creyente que comparta y cuente del Señor a otros, a sus hijos, segunda, tercera generación, nietos, y también a otros ahí cerca de usted, al ganar a otros para Cristo. Entonces, hermanos, yo le quiero animar que usted tenga eso en su corazón, porque mucho depende de cómo van a salir nuestros hijos, de nosotros cómo los educamos. Y yo veo en Gedeón un gran personaje, pero no fue porque Gedeón fuera un gran personaje. Yo creo que mucho dependió de la educación que le dio Joás. Y la verdad es que eso me impactó, hermanos, porque todo el mundo le echamos flores a Gedeón y le quitamos el mérito a un hombre que estuvo atrás de él, ¿sí ve? Entonces yo pienso que podríamos ser como Joás y que nadie hable de nosotros. Y a lo mejor nuestros hijos van a hacer cosas más grandes que nosotros, ¿sí ve lo que estoy diciendo? Pero hay que educarlos bien. Hay que contarles de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que ver las maravillas de Dios en nuestra vida y contarla a otros. Cuente el Evangelio. Yo pienso, hermanos, que una iglesia debe estar bien comprometida con hablarle de Cristo a otros. Y especialmente, ya estamos por empezar diciembre. Diciembre es una de las épocas donde la gente está más sensible a las cosas de Dios. Donde pues es casi natural hablar de Navidad y hablar de Jesucristo. Yo sé que en algunos lugares no es así, pero yo creo, hermanos, que la Navidad es un lugar o es un momento, junto con la Semana Santa y diciembre, yo creo que son las dos épocas donde la gente accede un poco más a que le hablemos de Cristo. Entonces, hermano o hermana, llévese unos tratados. Es más, ya tenemos ahí los 3,000 volantes de la cantata.
lléveselos, compártales de Cristo a sus invitados, tráigaselos al centro comercial y la idea es compartir de nuestro Dios a otros. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar algunas decisiones. Señor, aquí hay algunos papás, aquí como creyentes queremos ser de esos creyentes espirituales que le cuentan de ti a otros, que tenemos el devocional, que le compartimos a nuestros hijos de tus maravillas y a otros. Ayúdanos, Señor, a obedecerlo, a esforzarnos en este mes de diciembre para que otros conozcan de Cristo, para que otros vengan a la iglesia, para que nuestros hijos conozcan qué tan buen, qué tan poderoso y qué tan grande Dios eres tú. Bendice, Señor, ahora este tiempo de invitación, que podamos antes de irnos realmente tomar alguna decisión. Que así como estamos con ojos cerrados, hermanos, yo le quiero desafiar claramente a que usted sea un creyente que cuenta de Dios a otros, empezando por sus hijos. Enséñeles de las maravillas de Dios, enséñeles a tener un carácter que les lleve a tener una vida exitosa por cómo los moldea usted. Y también, hermano, hermana, ya anímese a ganar almas, ya anímese a hablarle a otros de Cristo. Y a veces 50 volantes, 100 volantes, y ahí a sus amigos, muy personalmente, tráigaselos al centro comercial, tráigaselos a la iglesia. Hábleles de Cristo usted misma, usted mismo. A veces nos da miedo, hermanos, pero Dios le puede dar victoria, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si hay alguno que dice, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando algunas decisiones, déjame ver su mano un momentito. Dios me habló a mi corazón, pastor, voy a hacer algo con este mensaje. ¿Puedo ver su mano? Veo su mano, veo su mano. Dios me habló a mi corazón, entonces hágalo. Dios puso tal vez a alguien en su corazón en este momento, entonces háblele, tráigalo, que puedan escuchar de Cristo. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo y que quiere recibir a Cristo en esta noche? Cristo quiere que le conozcamos. ¿Habría alguien que quiere recibir a Cristo? Levántame tu mano un momentito. ¿Alguien? Señor, queremos ser una iglesia que cuenta de ti a otros, como en el tiempo de los Hechos, que iban por todas partes hablando del Evangelio de Cristo. Así quiero ser yo, así quiero que seamos como iglesia. Padre, porque aún hay mucho que hacer en Valle de Chalco, yo pienso que por eso tú me tienes aquí. Y te ruego que tú permitas que en este diciembre tu iglesia haga un precioso esfuerzo y que podamos ver fruto y que podamos ver a gente salva y gente viniendo a tus pies y gente que en enero se esté bautizando y que empiecen la vida cristiana como resultado de lo que tú hiciste con tu iglesia en este diciembre. Padre, tú sabes las decisiones que se tomaron hace un momento y te ruego que se puedan materializar y que podamos realmente ser creyentes que contamos de ti a otros. Ayúdanos, Señor, a no ser creyentes que esperamos a que nos estén preguntando, nos estén insistiendo que los traigamos a la iglesia, sino que seamos cristianos más intensos, más activos y no pasivos, Señor, porque lamentablemente yo creo que mucho del cristianismo actual, el cristianismo evangélico, muchas veces es muy pasivo y nada más, pues, quizás va a la iglesia, pero no hacen mucho más allá que eso. Ayúdanos a ser una iglesia que va por todos los lugares para hablar de tu Hijo Jesucristo a otros. Y bendice cada decisión tomada, Señor, y danos más ganadores de almas. Yo te he rogado que nos des 20 ganadores de almas y aún falta que toques el corazón de más, Señor, para que seamos esos ganadores de almas. Ayúdanos, Señor, a crecer en ese corazón por los que no te conocen. Y que este diciembre y que en enero podamos avivarnos en esas cosas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.